Sophie era una mujer de 40 años que vivía en Marsella, donde había vivido toda su vida. Su infancia la pasó junto a sus padres en una bonita casa cerca de una iglesia, donde solían ir muy a menudo, puesto que era una familia muy religiosa. Era una niña normal, jugaba con sus amigos en el barrio, era buena estudiante y muy risueña. A la edad de 7 años, la vida le dio un golpe muy fuerte. Su madre fallecía después de una larga enfermedad. Se quedaron su padre y ella solos, pero nunca le faltó el cariño de sus vecinos y de esa iglesia, donde solía ir tan a menudo. Su padre siempre procuró que fuese una niña feliz y que no echara en falta el cariño de su madre. Por eso siempre se esmeró en darle todo el amor que podía y lo hizo muy bien. Sophie pasaba muchas tardes en la iglesia. Era su refugio. Se sentaba en el segundo banco y se quedaba horas rezándole al Señor, a Jesús, y hablando con él. Le contaba sus penas, sus anhelos y también sus alegrías. Siempre que terminaba y salía de la iglesia lo veía todo con otros ojos. Cuando cumplió 19 años, le dijo a su padre que quería meterse a monja o a religiosa, que era un amor tan grande el que sentía y un agradecimiento tan grande hacia Jesús y Dios, que quería estar lo más cerca posible de ellos, y qué mejor manera que ingresando en un convento y ofrecer su vida a la fe. Su padre aceptó contento, aunque con cierta tristeza a la vez, pues ya no la vería tan a menudo como hasta ahora, o quizás no la vería casi nunca. Hablaron con el cura de la iglesia para que les ayudara, ya que no sabía muy bien por dónde empezar. En pocos meses ya estaba todo preparado para su ingreso, pero estaba a punto de ocurrir algo que lo cambiaría todo. Una tarde calurosa de agosto, cuando solo quedaba un mes para su ingreso en el convento, Sophie conoció a un chico. Nunca lo había visto antes por el barrio. Él se acercó y le dijo si quería tomarse algo con él, y ella pues aceptó. Pasaron toda la tarde hablando y él le contó que era nuevo, que se había mudado desde Aviñón en busca de trabajo. Cuando Sophie llegó a casa se sintió rara, sentía en su interior algo que no había sentido nunca, solo tenía ganas de volverlo a ver. Pasaron los días y ya solo le quedaban 2 semanas para ingresar en el convento. Al volver a casa de hacer unas compras, pasó por delante de un bar y allí estaba él, con una sonrisa mirándola. Volvieron a pasar ese día juntos y ya no pudieron separarse. Quedaban casi todos los días. Cuando ya solo quedaban un par de días para el ingreso, Sophie le dijo a su padre que no quería irse, que había conocido a un chico y estaba enamorada, como nunca lo había estado antes, que quería quedarse con él. Su padre al principio se enfadó, pero luego pensó que su hija merecía ser feliz, y si lo que quería era eso, lo aceptaba igualmente. Pero con el tiempo su padre se dio cuenta que su hija había tomado una mala decisión. Ese chico no era buena persona del todo y le estaba llevando por un camino erróneo, lleno de drogas, alcohol y muy malas compañías. Intentó hablar con ella, pero lo único que conseguían eran gritos y peleas, hasta que un día ya no supo más de ella. Intentó por todos los medios encontrarla, pero había desaparecido. A los 5 años se enteró que su hija estaba en París, que la habían visto por las calles en muy malas condiciones. Fue allí a buscarla, pero no la encontraba. Fue a las calles donde le habían dicho que la habían visto, pero nunca dio con ella. Se volvió triste a Marsella sin haber encontrado a su hija. Pasaron los años y cuando habían transcurrido ya casi 20 años desde que Sophie había desaparecido, recibió una llamada de un hospital de París, en el que le decían que su hija estaba ingresada y que él era el único familiar que habían encontrado. Su padre se desplazó hacia el hospital con la esperanza y la alegría de volver a ver a su hija después de tantos años, pero lo que se encontró era un cuerpo inerte lleno de tubos. Recibió la peor noticia que podía recibir un padre. Su hija estaba en coma y los médicos no sabían si volvería a despertar. Su padre no se separó de la cama ni un solo momento. Hubo días muy malos en los que su hija convulsionaba o sudaba exageradamente sin motivo aparente. Una mañana, cuando ya transcurrieron 5 meses, llevaba 5 meses en coma Sophie, abrió los ojos de golpe y miró a su padre. Él llamó corriendo a los médicos y milagrosamente todo estaba bien. Parecía que su salud
había dejado de correr peligro. Cuando los médicos se fueron y padre e hija se quedaron solos, ella cogió las manos de su padre y le agradeció que no se hubiese separado de su lado durante todos esos meses tan duros y le dijo que había sufrido, que había estado en un lugar parecido al infierno o el mismísimo infierno. Le contó a su padre que durante su estado de coma o inconsciencia pudo ver y sentir incluso un lugar de lo más extraño y al mismo tiempo escalofriante. Le contó que la entrada a ese lugar, al infierno o al supuesto infierno en el que ella dijo estar, le pareció un callejón largo y estrecho, como un horno muy bajo, oscuro y angustioso, el suelo con mucha suciedad y un olor intenso como alcantarilla. En la pared del fondo había una cavidad como de un armario pequeño, donde la encerraron en un espacio muy pequeño. Pero que todo eso era un espectáculo agradable en comparación con lo que tuvo que sufrir, que sentía como en el alma un fuego muy violento que no sabría cómo explicar bien. Estaba atormentada por intolerables dolores incomparables con los que se puede sufrir en vida, y sobre todo al pensar que todos esos tormentos no terminarían nunca y jamás le darían tregua. Que estaba en un lugar pestilente, sin esperanza alguna de consuelo, sin la posibilidad de sentarse y extender los brazos y piernas. Encerrada en ese hueco, en el muro, no había luz, sino unas tinieblas densísimas. Luego la niebla empezó a disiparse y dijo que vio cosas espantosas, entre ellas el castigo de algunos vicios. Al verlos le parecían mucho más terribles. Oír hablar del infierno o leer algo en un libro no es nada comparado con la visión de ver cómo torturan a los condenados. No es nada frente a esta pena. Es la misma diferencia que hay entre una foto y la realidad. Se quedó espantada y a día de hoy todavía lo sigue estando. Estando en aquel lugar, se arrepintió mucho de su vida en los últimos 20 años. No sabía si lo que estaba viendo era realidad o un sueño, pero le parecía tan real. Lloró mucho y volvió a rezar después de tantos años pidiendo piedad allí en ese lugar tan extraño y oscuro. Volvió a hablar con Jesús como hacía en la iglesia de pequeña. De repente empezó a acercarse hacia ella como una luz muy fuerte, cegadora. Tuvo que cerrar los ojos y cuando los volvió a abrir ya no estaba en ese lugar pestilente, estaba en otro mucho mejor. Como un césped había un olor más agradable. Dijo que Jesús se acercó a ella y le dijo que Dios le había concedido una oportunidad para que se alejase de los pecados, que había sentido su profundo arrepentimiento y que nunca era tarde para tener una vida mejor. También le dijo que volviera a su vida con las personas que realmente la querían. Y así lo hizo. Cuando Sophie salió del hospital, se fue con su padre a Marsella, a su casa de toda la vida. Allí terminó de recuperarse y pasó el resto de su vida, la cual empleó en ayudar a los demás, a los más necesitados, llevar alimento y paz a las personas que lo estaban pasando mal. Se creó en su barrio una especie de comunidad dedicada a ayudar a los más necesitados, a prestar apoyo psicológico para sacar a personas de cualquier mal hábito, a llevar ropa de abrigo a quien tenía frío, juguetes para los más pequeños y alimentos para todo aquel que lo necesitara. Sophie siempre decía que todo el mundo se puede equivocar en esta vida, pues somos humanos, pero lo importante era arrepentirse con el corazón y sobre todo volver al buen camino. Independientemente de que seas creyente o no, está claro que en esta vida hay que intentar de la mejor manera posible realizar buenos actos, ya no porque vayas a ir a un lugar peor cuando dejes este mundo, sino por las personas que te rodean, y también por uno mismo. Actuar bien en la vida te hace sentir mejor. Evidentemente la tentación siempre estará ahí en nuestro camino en la vida, pero aunque a veces caigamos en ellas, lo realmente importante es saber salir y aprender de toda esa enseñanza y no volver a cometer ese error. Me gustaría decir para acabar que aún así no todo el mundo se merece nuestra bondad. Hay que saber muy bien elegir a quién regalamos nuestros mejores actos. Hay gente que se lo merece y hay gente que no se lo merece tanto. Y sin más, un abrazo a todos, muchas gracias, como siempre, y hasta la próxima.